estoy muy ciego, pero están comenzando grises las campañas, no hay algo que esté destacando hasta este momento, no hay algo que esté prendiendo hasta este momento. ¿Será porque acaban de iniciar o qué pasa en la primera semana o qué Porque pasa? acaban de iniciar, porque no está en juego la gobernatura o la presidencia de la República, que típicamente son puestos que atraen mucha más atención y mucha más tensión por parte de todas las fuerzas políticas, porque hay muchos candidatos y como hay muchos candidatos, en particular en el caso de las diputaciones, pues la atención se diluye, ¿no? Cada uno de los candidatos en los diferentes distritos tiene que diferenciarse de otros 5 candidatos de los demás partidos políticos, lo cual pues en realidad genera tanto ruido que el mensaje se diluye y la gente tiende a perder la lógica discursiva de lo que van planteando cada uno de los partidos políticos. En esta semana, pues la verdad ha sido una semana francamente floja para lo que se hubiera esperado en todas las fuerzas políticas, pero en los próximos días, pues cada uno de los discursos, qué es lo que proponen, tendrá que ser más concreto por parte de cada uno de los partidos. Finalmente, pues los 2 grandes contendientes o los 3 grandes contendientes por ahí luego que se manejan, que son concretamente Antonio Martín del Campo, Paco Chávez o incluso José Luis Novales, pues tienen que empezar a buscar que su campaña se centre en algún tema específico. Tienen que hacer, en el caso de los partidos de oposición, una crítica a las actuales administraciones priistas del Estado, en el caso concreto del Ayuntamiento y también de la mayoría en la Cámara de Diputados, y tiene que ser una crítica articulada, tienen que poner puntos y comas, porque finalmente es lo que se espera de ellos, que sean una alternativa de gobierno, no nada más es el llegar al poder por llegar al poder, sino que sean capaces de articular en su discurso el por qué quieren llegar, qué harían diferente, qué debieron haber hecho los actuales legisladores del PRI o en su caso la actual administración de los diferentes municipios, que es lo que no se ve. No se ven estas críticas punzantes, se ven frases de campaña típicas, estamos trabajando, saludando a la gente, muchas fotografías en redes sociales, la fotografía con el niño, la fotografía con el viejito, son estrategias de marketing político quizás ya muy desusadas, ya muy viejas, que aparte, como todo mundo las usa, generan simplemente que nadie les haga caso, porque en todos los partidos las ves, y en ese sentido la capacidad de los diferentes candidatos para diferenciarse, para plantear estrategias nuevas, el caso por ejemplo del Gallo, por ejemplo en el caso de José Luis Novales, pues es una estrategia ciertamente de marketing político que al menos rompe con el paradigma clásico, ¿no? Está jugando con una idea que es bastante lúdica, que se presta para un discurso quizás pero no con mucho contenido, pero mediáticamente puede ser importante. Pero sabes que ¿no? yo cuando empezaron a llegar estos correos así de comunicación gallo, ¿sabes a quién yo hice referencia? A Jaime Gallo. Puede ser. A Jaime Gallo, el exdiputado del PAN, que fue posteriormente delegado en una dependencia federal. Pero el tema es, de entrada, cómo diferenciarte de, cómo decir yo soy diferente, o yo soy alguien, o yo tengo este nombre, o sea, lo que llaman posicionar la marca, que es algo que han estado intentando hacer este partido, este candidato, a través de esta figura. Y en el caso de Antonio Martín del Campo, en el caso de Paco Chávez, también se denota una ausencia de una estrategia de este tipo, ¿sí? Porque finalmente son los 2 grandes partidos, los 2 grandes partidos que en realidad tienen posibilidades de alcanzar la alcaldía, pero son 2 candidatos que son mucho de campaña de tierra, pero en el discurso, en los medios, han estado muy ausentes. Es decir, no hay grandes propuestas, no hay grandes debates, no hay grandes argumentos, no hay grandes declaraciones por parte de ninguno de los 2 candidatos. Se la han pasado recorriendo los distritos, que en parte tienen que hacerlo, pero finalmente estas campañas, y en el siglo XXI las campañas se ganan en los medios de comunicación. Se ganan en la imagen que logran, en el discurso que logran transmitir a través de los medios masivos de comunicación, concretamente radio, televisión, internet, que ya podemos considerarlo un medio masivo de comunicación, y también ahí pues hemos visto francamente que han estado muy flojos las publicaciones, las fotografías que suben a Facebook, o sea, la ausencia de contenido, o sea, hay mucha imagen pero poco contenido en estas campañas. ¿Qué has palpado, qué has visto tú, Alan, de las encuestas? Las encuestas... Las famosas encuestas. ¿Cómo se...? Son un instrumento de propaganda en última instancia las encuestas, al menos las que se utilizan en la política local, porque no vemos a ninguna de las grandes casas encuestadoras respaldando estas encuestas. Uh-huh. Y además son encuestas que simplemente manejan los partidos políticos de dientes para afuera, que los están posicionando en primer lugar o que van adelante en las preferencias electorales, pero que al final del día nunca muestran la metodología, nunca establecen cuándo levantaron las encuestas, de qué tamaño fue la muestra, si fue representativa o no fue representativa,
Y esto lo que hace suponer es que en realidad lo están utilizando como una estrategia de posicionamiento, de crear la percepción de que ellos van ganando, de que ellos van repuntando y de que es inevitable el triunfo, porque en la medida que lo hagan hay un fenómeno que es muy estudiado en materia de marketing político, pues la gente tiende, o una buena parte del electorado tiende a querer votar por el ganador, por el que saben que va a ganar, para después poderle presumir a los amigos que votaron por el que ganó, ¿no? Digo, ese tipo de cosas, ese tipo de ideas están subyaciendo ese tipo de campañas o ese tipo de guerra por decir quién va arriba en las encuestas, ¿no? No hay ningún instrumento serio que se haya levantado en los últimos días que nos pueda decir cómo están las preferencias electorales, porque finalmente tendría que estar registrado ante el Instituto Estatal Electoral. De hecho, las encuestas están reguladas en la legislación electoral del Estado, y las encuestas que se levanten en este proceso electoral tienen que registrarse en su metodología ante el órgano electoral. Tiene que ser levantada por una empresa que esté respaldada por el Instituto Estatal Electoral, lo cual en los últimos días francamente no hemos visto. Hemos visto encuestas, declaraciones, pues que en muchos sentidos son encuestas patito de todos los partidos políticos, que lo único que hacen es generar ruido, y en muchos sentidos es por neutralizarse unos a otros, ¿no? Porque tú no vendas la idea de que estás posicionado arriba, entonces yo saco otra encuesta que dice que yo estoy posicionado arriba, y así nos neutralizamos, que es parecer la lógica que hay. Y en última instancia, además, hay que recordar que aún las encuestas, cuando están levantadas por las mejores casas encuestadoras de México, y la elección federal del año pasado da prueba de ello, tienden a equivocarse. O sea, los partidos políticos tienden a vender esta idea porque tienen mucho miedo de la incertidumbre que les da el día de la jornada electoral. Pero la verdad es que entre el resultado de una encuesta y el resultado de una jornada electoral, con todas las variables que están el día de la jornada, el tema del hasta el clima, de si la gente sale a votar, no sale a votar, de si llega en una parte de la ciudad, no llega en otra parte de la ciudad, o sea, ese tipo de cosas, son tantas las variables que inciden en ese día de la jornada, que las encuestas en realidad te dan un eco muy pobre de lo que está pasando o de lo que va a pasar en esa jornada electoral. Se entiende que la incertidumbre te genera mucha ansiedad por parte de las diferentes fuerzas políticas. Todos quieren pensar que su campaña es exitosa, todos quieren pensar que están haciendo las cosas de manera correcta, pero la verdad es que en última instancia no hay manera de saberlo hasta el día de la jornada electoral, cuando estén los resultados ahí puestos, y es cuando se verá si las campañas fueron o no fueron exitosas o no, porque esto es lo que pues, en teoría política se llama fenómenos de evento único. No hay manera de establecer una probabilidad frecuencial o de establecer alguna tendencia en términos reales, aunque a los politólogos o a los encuestadores o a los políticos nos encanta o les encanta creer que tienen el control de todas las variables de este fenómeno tan complejo como es una elección, ¿no? Últimas fechas, ya para antes de culminar, Alan, hemos escuchado mucho el término de la pulverización del voto y la implicación que tienen en este concepto alguien nos ha llamado así, los partidos morralla, los partidos pequeños, partidos como el PT, como Nueva Alianza, que va ahora en solitario, y otros institutos que, bueno, pues como bien lo has mencionado, no tienen posibilidades reales de contender o de aspirar a ganar una alcaldía de la capital, pero que sí representan el que cierto sector de la sociedad, bueno, pues en vez de entregar su voto o dar su voto a los partidos mayoritarios, bueno, pues se vayan con estos otros institutos y esto genere pues esa diferencia o esa muchas veces pequeña diferencia no pueden que representa ganar, el triunfo. pero pueden hacerte perder. Exactamente. Ese es el gran problema con los partidos morralla, ¿no? Hacia dónde orientan su discurso, hacia dónde orientan sus esfuerzos, pues fundamentalmente corporativos, hacia dónde van a repartir despensas, dónde se hacen de liderazgos, para que ese voto corporativo que luego tienden a generar a través de recursos pues limitados que tienen, pero también recursos, pues a quién le quitan votos, ¿no? En el tema del discurso también es a qué partido le roban banderas. De qué temas se agarran, ¿no? Que pues de un sentido u otro pues van quitándole a uno u otra fuerza política. Tenemos en el estado ahorita tres partidos políticos están compitiendo por la libre, que es el caso de Nueva Alianza, el caso de Convergencia y el caso de el Partido del Trabajo, de los partidos llamados morralla, ¿no? El partido Convergencia hace 6 años no fue tan morralla. Cuando se postuló Armando López Campa tuvo un buen resultado, alcanzó, si no me recuerdo, algo así como el 20% de la votación, igualmente perdió, pero la pregunta es ¿a quién se lo quitó, ¿no? Hace 3 años el partido Convergencia igualmente tuvo una actuación básicamente mala, prácticamente casi pierde el registro, y el partido PT perdió el registro hace 3 años, o sea, perdió el 2.5%, el registro lo pueden perder solo en una elección nacional.
Aquí lo que pasa es que si no alcanzas el 2.5% de votación, no alcanzas tu diputado plurinominal y aparte no alcanzas recursos económicos. En el caso de Nueva Alianza es un partido que se cuece aparte porque es un partido corporativo conformado por la base magisterial a través del sindicato, esa es la verdad. Y es un partido que en los últimos tiempos se ha venido consolidando en partes importantes del Estado, como es por ejemplo la periferia, ¿no? El caso de Pabellón de Arteaga se maneja mucho, ¿no? Que tienen de hecho la alcaldía. Y en el caso de la elección pasada, del año pasado, cuando fueron solos por la libre con Silvia Luna como candidata a senadora, pues sacó prácticamente 60,000 votos, que son muy buenos votos y que ya los quisiera el candidato alcalde de la capital, de cualquiera de los dos partidos grandes, para poder tener una ventaja fuerte. ¿En qué medida son capaces de mantener estos resultados históricos uno u otros partidos? Pues inciden en la votación del PRI y del PAN. Cada elección es diferente. La elección federal del año pasado no tiene nada que ver con la elección local, pero sí te dan referentes de hasta qué punto son capaces de generar estructuras, de generar clientelas y de penetrar con sus candidatos en algunos sectores de la sociedad muy específicos. Si en esta nueva elección estos partidos mantienen resultados como los que llegaron a tener en algunos momentos de su historia, pues pueden ponerte en jaque a la estrategia completa de la alianza del PRD y del PAN, por más contradictoria que parezca, o la propia estrategia política del Partido Revolucionario Institucional, que parece estarle apostando al trabajo que ha hecho a nivel federal el presidente de la República, el gobernador y la alcaldesa, que pues, de alguna u otra manera han sido relativamente bien vistos, salvo algunos temas muy específicos, ¿no? Alan, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Se Luigi. quedan muchos temas en el tintero, pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Muchas gracias. Alan, muy buenas tardes. 1:52 p.m. Vámonos con más noticias. Pues se encontraron contaminantes, metales pesados en los pequeños afluentes del río San Pedro. Arsénico en el río San Pedro. Además de los contaminantes orgánicos, detergentes y coliformes fecales en el cauce, investigadores de la Autónoma y el Politécnico Nacional hallaron metales pesados en el suelo que bordea los 90 kilómetros del afluente dentro de Aguascalientes. Habla el experto Francisco Avelar González. Encontramos contaminación por metales pesados, más bien en suelo y en sedimentos del río, en agua no. Un metal que destaca por su presencia en bastantes puntos de muestreo fue el arsénico. El arsénico muy probablemente de origen geológico.